¿Cómo ¡Feliz están? miércoles! Qué lindo tenerte de nuevo. Ay, aquí estamos. De nuevo y Me fue el día. con programa nuevo, ¿eh? Nosotros Sí, tenemos venimos esto. reinventadas. Venimos revolucionadas, reinventadas, claro que sí. Y nosotros hacíamos, me lo contó una amiga, que este es nuestro horario. Pero ahora cambiamos, evolucionamos. Totalmente. Y arrancamos este mayo con Mentes Maestras, que es nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo programa, al que le dedicamos mucho tiempo, pero sobre todo mucho amor y mucha cabeza para hablar de esas cosas que nos hacen mejor persona y que nos interesan y que nos ayudan a todos a crear nuestra mejor versión de acá a futuro. Totalmente. Cher es una aficionada a la materia. Vamos a ponernos un poco, vamos a poner a la gente, digamos, a los que están del otro lado, un poco en órbita. Claro. Porque vos también haces mentorías. Sí. Y quiero que les cuentes a los que están del otro lado de qué se trata. Muy bien. Bueno, yo empecé, la verdad, que haciendo mentorías, más que nada desde un lado corporativo, y poco a poco fueron evolucionando en algo que se tradujo a la vida personal también. Así que bueno, nada, como psicóloga lo hago, pero un poquito alejado de lo que es convencional en la psicología, eso sí te digo. Ok, entonces, ¿qué sería? Sería como una especie de sesión, pero también un poco de coaching. Probablemente sí, más Un acercado a eso, pero en lo que se diferencia es en que hay muchísima acción. Sí charlamos de temas, Sí. evidentemente, que pueden llegar a ser traumáticos o bloqueos y demás, pero nos enfocamos mucho en la acción, en qué hacer para cambiar esto que nos bloquea. Así Porque en realidad lo que nos pasa, y por lo que hacemos este programa, es porque todos tenemos nuestra faceta vulnerable en la vida y donde nos pasan cosas que quizá el otro, o sea, ve la mejor versión que nosotros queremos mostrar. Ejemplo, en redes sociales o acá en este programa. Pero nadie sabe que, no sé, yo lloré antes de venir o que tuve una semana fatal o que vos no te sentiste bien. Y la verdad que como también mostrarse de esa manera más humana y hacer algo por eso, o sea, no solo mostrarlo, nos pareció como un buen método para que esto se refleje, digamos, en la comunidad que queremos formar, que es una comunidad adepta a los temas que nos interesan. totalmente, sí. Señora, frase inspiradora para arrancar el programa, ¿tenés alguna? Ay, ¿sabes qué? Apunté una Hizo la tarea. el otro día, porque la sé y la tengo hace muchísimo Sí. tiempo, pero fue un buen recordatorio. Entonces, la apunté para no olvidarme y es la siguiente. Enamórate de tu existencia, de Pablo Coelho. De Pablo Coelho, que invita a amar y a apreciar la vida. Claro, como a valorarse, a quererse uno mismo. Sí. A mí me encanta porque no solo valorarse, A mí me hace falta, además de que me encanta. A todos nos hace falta un poco el recordatorio de que la prioridad en nuestra vida, hay mucho estigma en que la prioridad tiene que ser tus hijos o tu trabajo, El trabajo. Y tu familia, y la realidad es que yo soy firme creyente que tu prioridad tienes que ser tú. Sí. Por eso coincido y digo qué difícil también es aplicarlo de manera consciente, ¿no? Estar Totalmente. como consciente todo el tiempo de que, che, si yo estoy bien, todo a mi alrededor va a estar bien. Totalmente. Pero bueno, claro, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Cuesta mucho, porque como te digo, culturalmente en los últimos 50 años nos han un poco programado para que no hay que hacer priorizarnos lo nosotros, que se debe, sí. y hay que hacer el estigma de que tienes que ser buena madre y que tienes que hacer todas estas cosas para hacerlo y que la familia va primero, entonces uno va poniéndose un poquito en último lugar y bueno, eso tiene consecuencias. Es verdad. ¿Sabes que tenemos una sección que está buenísima, obviamente, porque la armamos nosotros, que se llama Me Resuena? Y son esas cosas que por ahí encontramos en redes sociales, sobre todo en Instagram, TikTok y eso, donde andamos desperdiciando el tiempo cuando no trabajamos en las redes. Y que son, ¿viste? Esa frase, ese link, ese reel que te resonó y que te mandó una amiga o que lo viste justo y que decís, este es para mí en este día. Y yo traje uno que quería compartir con ustedes, que los chicos nos van a poner acá para Me Resuena, que es justo como
lo que me venía pasando a mí y a unas amigas que estábamos como en un momento de cambio de transición, que era este. Nada más falso que yo haciéndome la fría y seca para cuidarme, cuando en realidad tengo el corazón más sensible del mundo, soy atenta, detallista, cariñosa, lloro por todo y me encanta que me den atención todo el día. Ay, es muy tierno. Es muy cute, pero aparte es como, es verdad, cuando vos haces la ley del hielo, ¿entendés? Cuando te está pasando algo que decís, bueno, no, soy fría, soy una persona pensante, tengo inteligencia emocional, o sea, no tengo que demostrar cosas que no me benefician. Bueno, todo esto es como, claro, lo que te pasa por detrás es esto. O sea, me hago la fría, pero en realidad soy un cuchuchuno. Sí, ya te conozco. Pero está perfecto, esa es la diferencia entre ser vulnerable y no serlo, ¿no? Que todos sabemos que tenemos momentos de bajón y momentos de vulnerabilidad, pero bueno, vamos por la vida un poco presumiendo de ser fuertes. Pero también pasa, claro, como que hay gente que vos decís, bueno, es impenetrable, ¿entendés? Está teflonado, no le pasa nada, Sí. no tiene sangre en las A venas. mí me pasa a veces que la gente me percibe de esa manera. Sí, como impoluta, no te pasa nada, fría. ¿Por qué siempre estás ¿Y por qué? tan así? Y la gente lo toma con un contexto un poquito negativo, te diría, Sí. ¿no? Porque te dicen esas palabras, ¿no? O sea, Fría. ¿ser frío te convierte en malo? Ay, es que yo no le llamaría frío, yo llamaría como que intento atenuar mis No, emociones. digo como para el afuera, ¿no? Ser frío. Si te ven fría, como sinónimo de sos mala. Para mí tiene connotación negativa, sí. Porque el ser fría significa que no tienes emociones. Entonces, como que se traduce un poco a una persona que no siente, y una persona que no siente tiende a no poder actuar, ¿no? Es real, y ¿sabes qué? Pienso que también en las mujeres como que está más juzgado eso, ¿entendés? Totalmente. Porque como somos mucho más pasionales y más emocionales que los hombres, por ahí si sos mujer y fría, como sos una HDP. Y la mujer, por norma general, se le juzga cuando es demasiado emocional y cuando es poco emocional. Somos Así juzgadas por todo, hay claro. que ser la medida justa, señores. ¿Viste? Hay que andar haciéndose la fría para cuidarse, pero en realidad uno es otra cosa. Bueno, me había resonado y la quería compartir con ustedes para la sección de Me Resuena. Pero en realidad, nosotros también, como les decimos en este programa, hablamos de las cosas que nos pasan. Y las cosas que nos pasan a todos, o sea, a todos nos pasa, es otra sección que tenemos, y que nos hace vernos reflejados también en la vida de los demás, ¿no? En todo lo que nos sucede, o te sucede a vos como mi amiga, y yo poder empatizar con eso, o sea, y ponerme en tu lugar, y saber que eso también, o sea, o en algún momento estuve en esa situación, o que puedo llegar a estar, bueno, y todo esto nos lleva a construir nuestra personalidad, pero también a hacernos cargos y a estar consciente de las cosas que nos pasan. Sí, sí, totalmente. De hecho, me encanta que digas la parte de empatizar, porque cuesta un montón cuando nunca hemos estado en esa situación. Es verdad. Si hemos estado, se nos facilita un poquito más, pero cuando nunca hemos estado, ahí es donde aparecen los interrogantes y empezamos quizás un poquito a juzgar. Pasa mucho en la maternidad, ¿viste? Cuando a ver, te pasan o colapsás con cosas de los hijos y eso, y vos decís, bueno, no, vos no opines porque no tenés hijos. O sea, uno también cae en esa como decir, no me vas a entender. Claro. Claro, cuando en realidad mismo los que tienen hijos pueden haber tenido experiencias completamente diferentes a la tuya. La realidad es que lo que vivimos nosotros solo lo vivimos nosotros y no hay nadie en este mundo que tenga la misma experiencia y que lo pueda entender. Es verdad, empatizar demasiado con una situación, ¿es bueno o es malo para vos? O sea, te lleva como a, por ejemplo, ponerte demasiado en el lugar del otro o por ahí... crear como una falsa modestia de decir, uy, no, bueno, si te pasa a vos, ¿entendés? Tipo, yo muero con esta que te sucedió. Y en realidad es tuya, ¿entendés? No mía. Claro. En realidad te pasó a vos y yo puedo escucharte y, no sé, es como que digo, ¿es bueno ponerse tan del lado de alguien o es bueno también tomar un poco de distancia y solo decir, che, estoy acá? Yo voy a decir algo que es pragmático, pero también un poco cliché, y es que todo en balance es positivo. Y en desbalance no es tan positivo. Entonces, si somos demasiado empáticos con situaciones ajenas, ahí es cuando estas nos penetran un poco y nos dejamos de priorizar un poquito. Entonces,
es positivo protegerse un poco, porque la energía es algo que vamos a charlar muchísimo en este programa, y la energía es algo real que tenemos, y cuando empatizamos mucho y nos afecta realmente lo que está viviendo un otro, más lo que vivimos nosotros, podemos llegar un poco a desbalancearnos nosotros mismos. Decimos muchas veces que hacemos causa común, ¿viste? Con alguien que le pasa lo mismo que a uno, es como que, claro, si yo me separé, me junto con una que se separó y hacemos causa común de separadas. Es el conector número 1 social. Claro, nos unimos por algo que, por algo una común. pena, por Totalmente. un problema. Y aunque no sea problema, también puede ser algo positivo, pero une muchísimo el mismo denominador. Cuando tenés hijos, o eso, cuando vas a ser mamá por primera vez, por lo general te dicen, buscate una tribu, ¿entendés? Que te apoye. Yo no tengo tribu todavía, tribu. ¿eh? Sí, todas nosotras, que ya bueno, somos, claro. Como verdad, que buscate gente que haya pasado por lo mismo, que te va a entender y que va a ir por ahí, o sea, que va a ser de centro de contención. Bien. Sí, tengo un par. ¿Viste? ¿Tenés tribu? Tengo un par. Sí. No tengo tribu nueva. Tengo la tribu la de siempre. Y bueno, la de pero siempre claro, es tan variada que tiene. La verdad que si la tribu tiene tanta experiencia en todos los temas, quédate siempre con la misma tribu. ¿Para qué buscar otra? ¿Para qué buscar afuera? Se ríen para acá. ¿Sabes qué? Ayer estaba charlando profundamente de esos temas, viste, que a mí me gustan, o sea, ir como a fondo de las cuestiones, y eso con un amigo, con Agus, que le mando un beso, y hablábamos de algo que es muy común, que es autoboicotearse. O sea, el creer como que no podés y sentir como que te faltan fuerzas, o que por algo no lo estás haciendo. Entonces, en esta sesión de A Todos Nos Pasa, yo quería hablar del síndrome del impostor, que es un poco esto del autoboicot, ¿no? Que nos hacemos muchas veces, de creer que probablemente no lo podamos hacer, o no somos lo suficientemente capaces para realizar algo, o lo suficientemente buenos, o lo suficientemente merecedores de alguien que nos quiera. Y todo esto, o sea, como que recae en un peso de nuestras propias limitaciones y de nuestras creencias limitantes, o sea, que no nos dejan avanzar en la vida y que nos hacen estar como en un terreno muy de víctima cómodo. Uh-huh. Entonces, hablábamos de esto de lanzarse y de por qué, o sea, uno no sale de lugares donde no se siente bien, o porque uno no emprende lo que, no sé, la idea que tiene. O sea, todo cosas como naturales de todas las personas que tenemos un proyecto y que queremos salir adelante, pero hay ese síndrome del impostor que la verdad que nos hace detenernos ahí. Yo quiero compartir con ustedes un video explicando de qué se trata el síndrome del impostor y este autoboicot del que hablamos, para que estemos todos en tema, y ahora lo debatimos. Hay un estudio de la Universidad de Chicago que muestra que aquellos que logran transformar el síndrome del impostor, esta sensación de no estar a la altura, en un motivador para ponerle más pila y para enfocarse mejor, les va mejor que aquellos que frente al síndrome del impostor se asustan y entran en la espiral de miedo, pero también les va mejor que los que no tienen síndrome del impostor. A los que lograban canalizar eso como motivador, era el grupo el que mejor le iba comparado a los otros dos. ¿Por qué no te pasaría? Hay dos situaciones que uno podría pensar en las que no te pasaría. La primera es que no estés desafiado, o sea, que realmente estés haciendo algo que lo haces sin ninguna dificultad. Si no te está pasando es porque no te estás presentando desafíos suficientemente interesantes, o porque perdiste el cable a tierra. O sea, si realmente estás desafiado y no conectás con los problemas y las dificultades del desafío que tenés adelante, también es una cosa mala. Con lo cual, si aparece, lo primero para mí es interpretarlo como una buena señal, que es, tengo un desafío adelante y tengo registro de ese desafío. Para mí la clave es convertirlo de enemigo en aliado, usarlo como motivador. Interesante. Bueno, claro, Santi Bilinkis es un tecnólogo, es autor de libros también, o sea, yo tuve el placer de entrevistarlo. La verdad que es un capo como estudia, porque él investiga mucho estudios científicos que se hayan hecho para hablar sobre tecnología y sobre inteligencia artificial y sobre cuestiones de la vida que nos deparan de acá a futuro. Es muy avanzado en sus dinámicas y en sus prácticas. Santi lo que dice es resignificar este síndrome del impostor y decir, che, úsalo para bien, porque está bueno que tengas miedo si vas a emprender algo.
porque la inseguridad está, o sea, sería como raro que no lo tengas porque no estarías midiendo tal experiencia como un desafío. Claro, no, ni aceptando un poco la realidad de lo que estás a punto de hacer. Porque eso le pasa un poco a la gente que va un poco a lo loco y hace un montón de cosas y muchas veces le va bien y no tienen miedo. Y prueban y hasta que llegan. Pero bueno, la norma sí es sentir un poco de inestabilidad, de miedo, etcétera. Porque bueno, no deja de ser algo nuevo. Claro. ¿Sabes qué? Pienso que me pasó mucho tiempo en la vida de vivir en automático, o sea, y no saber por qué, o sea, tomaba las decisiones que tomaba o un poco en la vorágine de esto de, no sé, querer progresar laboralmente y tenés 5 trabajos y se te está yendo la vida y tipo, y no sabes ni cómo llegaste de un lugar a otro, no sé, en el auto, por Sí. decirte, lo vivís tan a mil, tan en automático que ni siquiera pensaste en, tipo, ¿dónde estoy yendo? O te olvidas las cosas y eso. Me pasó mucho tiempo de mi vida que lo podía hacer, gracias a Dios, y que me fue bien igual, pero llegó un momento en que asenté cabeza y fue justo cuando estaba por ser mamá, en que me empecé a preguntar y a cuestionar y dije, che, ¿yo cómo llegué hasta donde llegué? O sea, sin pensar las cosas o sin tomar conciencia de por qué hacía lo que hacía. O sea, ¿te pasó alguna vez en la vida que decís, bueno, me sentí frustrado por algo, pero que en realidad te estaban yendo bien las cosas, pero igual estaba frustrada? O sea, sentir esto como decir, che, pero si me va todo bien y igual siento como que hay algo que acá no encaja. No sé si me pasó eso per se. Es algo bastante común, independientemente. El síndrome del impostor me encanta. Hay un montón de otros síndromes. Y por otro lado, por norma general, humanos al fin, tendemos a ver el faltante y tendemos a quejarnos. Sí. Entonces, síndrome, no síndrome, estamos un poco wired para ir para ese lado, ¿no? No lo que tenemos, sino lo que no tenemos o lo que estamos por conseguir. Es que es una sociedad también un poco así, Eso ¿no? iba a De los decir. logros y de la conquista, del Totalmente. éxito. Y culturalmente, vuelvo y repito, en los últimos años es todo lo que sigue, ¿no? Te compras un iPhone nuevo y ya te están promocionando el nuevo. O sea, comercialmente, capitalistamente también estamos yendo un poco a siempre esperar la novedad y no necesariamente disfrutar el presente. Está todo tan rápido últimamente que también hace que nosotros estemos continuamente buscando la novedad. En esa novedad que buscamos también podemos buscar, o sea, tipo novedades buenas y cosas buenas para hacer. De decir, che, bueno, me analizo, por ejemplo, hago una práctica nueva como, no sé, medito o veo qué me pasa, aprendo un deporte, o sea, veo qué me pasa con esto nuevo, o sea, me faltan un montón de cosas, tengo un montón de cosas, pero bueno, en la conquista de esto que me falta, bueno, ¿qué es lo que más a corto plazo puedo llegar a hacer? Sí. Yo creo que quizás un buen ejercicio para hacer es enfocarse un poquito en lo que uno ya tiene y en el presente. Analizar primero eso, para después salir a buscar cualquier necesidad que pueda o no haber. Justo tenemos también un tema del que vamos a hablar, que es agradecer, y que tiene que ver con eso, ¿no? Con las prácticas que uno realiza para agradecer la vida que tiene. Pero que muchas veces, o sea, antes de irte a dormir te lo olvidás. Totalmente. ¿Entendés? Si te olvidas de cómo fue el día. El síndrome del impostor, aunque vos no lo creas, lo tiene Shakira. ¿Shakira? Sí, y aparte, o sea, ella lo cuenta y te lo cuenta de una manera tan genuina en una entrevista que quiero compartirlo con ustedes y quiero que veamos cómo nos pasa a todos. A ver. Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy, o tan hábil, o tan creativa, o tan inteligente, o tan talentosa. Me mantiene ahí motivada, queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar. Se preguntan cómo puede ser que Shakira esté hablando de su síndrome del impostor. Esta diosa colombiana que conocemos hace más de 20 años porque mete hit tras hit. Bueno, varios temas. Uno, no es falsa modestia, sino que, por empezar, cuando una persona llega a un lugar al que pocos llegan o que quizás soñó, pero no lo vio factible, esto genera una gran sensación de síndrome del impostor. Por eso, muchos CEOs de compañías, artistas que están en lugares privilegiados, internamente presentan esta duda de sí mismos.
Por otro lado, el talento natural que nosotros vemos en alguien y decimos, esta persona nació para eso, Shakira nació para estar en un escenario componiendo, tocando instrumentos. Bueno, eso cuesta mucho reconocerlo internamente, porque nos sale fácil, porque tal vez sí trabajamos, pero lo tenemos casi innato. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que otros ven en nosotros lo que nosotros no vemos. Y por último, me parece interesante su mensaje, utilizarlo para seguir aprendiendo de uno mismo y seguir creciendo. Muy vulnerable su speech. Yo lo vi muy genuino de su Sí. parte, de decir, che, yo me creo, hay veces que me creo no merecedora de esto que tengo, pero también me gustó cómo esta psicóloga lo plantea y dice, los demás ven en nosotros cosas que nosotros, como nos sale fácil, no lo vemos. Sí. Y yo te añadiría que muchas veces vemos algo en el otro, creemos que les sale fácil, pero que detrás hay muchísimo trabajo. Entonces, tienes como las dos caras de esa moneda también. Claro, lo decís por Shakira. Pasa que es una... Puntualmente me parece una artista que también trabaja muchísimo detrás. Indudablemente, pero hay un talento innato. Desde que era chica compone canciones en 10 minutos, o sea, está como fuera de la norma o de la regla esta capacidad que ella tiene de creativa, ¿no? Y de producir y todo. Claro que hay un trabajo impresionante detrás, pero también hay un talento que ella supo reconocer desde muy chica, no sé, ejemplo, Sí. Messi, Shakira, o sea, estas personas. Pero Bueno, uno mismo... justo a que dices Messi, Sí. voy a cambiar a Cristiano porque Sí. justamente vi una charlita de él hace poco en la cual él dice, suerte no, Sí. trabajo duro. Bueno, claro, pero En la ¿por qué? entrevista. Porque Cristiano es virtuosísimo, muy virtuoso, pero no al nivel de, ejemplo, no sé, Messi. Y él lo dice él mismo. Sí. O sea, y Él dice, preparador- yo me levanto Claro, temprano. yo me levanto soy a trabajar. súper crítico con mis horarios de entrenamiento y soy quien soy por el trabajo que Claro, pongo. porque sé que no tengo las cualidades que quizá tiene el otro, pero, ojo, no me quedo tirado en la cama, sino que practico para llegar a un nivel que no lo tengo de manera innata. Natural, claro. O sea, lo hablaba, ¿sabes con quién? Con Tony Nadal, que es el entrenador, fue el entrenador de casi toda la carrera de Rafa Nadal. Tuve la posibilidad de entrevistarlo y hablábamos de esto, ¿no? De forjar el carácter de la persona y de cómo se llega a ser un líder, un número uno en un deporte tan elitista y tan selecto como el tenis. O sea, porque hay 100 en el mundo que juegan bien al tenis y si estás fuera de ese ranking ya no sos bueno. Pero cómo Rafa llega con lo mismo que vos decís, con la perseverancia, con el trabajo durísimo y con una cabeza, o sea, y una compañía adecuada a, o sea, ser número uno de un ranking donde en la misma generación de Roger Federer, Claro. por ejemplo, y de Djokovic, y de gente que es súper talentosa al mismo nivel o quizás más virtuosos, pero él logra ganar muchísimas más veces o estar primero en el A la ranking, altura. Ujú. claro, por su trabajo y por su carácter, porque nunca se dejó vencer por la adversidad que es, o sea, no sé, que los dolores que tenés, el levantarte, el laburo que haces a diario, y cómo también esas charlas, o sea, con la persona que tenés al lado, pueden subirte o bajarte del nivel en el que estás, del nivel emocional. hablo. Totalmente. En el tema del síndrome del impostor, yo siempre voy a remitirme a lo mismo. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo. Puede ser tu maestra o tu enemiga, claro. Es como nuestro impresionante programa. porque todo sale de ahí. La realidad es esa. Y como mismo le pasa a Shakira, le pasa a muchísimas otras actrices o cantantes o talentos de la farándula que conocemos, ¿Sabes quién artistas. contaba, perdón, antes de que me olvide, quién contaba lo del síndrome del impostor también? Bad Bunny, Mira tú. que estaba como en una depresión y tenía síndrome del impostor, o sea, aún habiendo sacado un mega disco que sacó ahora y que le fue muy bien. O sea, él decía que iba y que se aislaba
en un lugar donde no lo conociera nadie para luchar contra sí mismo, contra su propia mente. Wow. Bueno, también tienes a Lady Gaga, tienes a Selena Gómez, tienes un montón de ellos. Sí, que Katy han Perry pasado... también hizo un documental mostrando una gira donde la verdad que estaba muy Sí. mal emocionalmente. Sí, pobre ella, el marido la deja por mensaje de texto 10 minutos antes de salir a un escenario con más de 100.000 personas esperándola. Imagínate. Hay gente guacha en Todo- todos lados, ¿eh? Y nosotros Todos. creemos que es dentro de este municipio nomás, pero no. Todos tenemos nuestros demonios y todos tenemos las cosas que son nuestro punto débil y cosas que nos importan más o menos, pero todos tenemos triggers. Y en se eso dice. podemos debatir si Disparadores. el show debe continuar, por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos de Katy Perry y eso que le había pasado en minutos antes de salir a hacer una gira mundial, un escenario donde estaba toda la gente que había pagado por su show. En ese caso, ¿decís que el show debe continuar o que uno tiene que hacer caso a la emoción que le invade en ese momento? Yo creo que lo que ella hizo, lo cual fue decir, yo puedo con esto, no va a afectar a 100 miles de personas lo que me acaba de pasar solamente a mí. Y salió al escenario y dio un conciertazo. Pasan cosas, es energía pura Es energía. esto. ¿Cómo se mueve? Es Mira que no ha energía pasado pura. nunca. Chicos, Esto entre el brujo y... habló claro, de gente oscura, dijimos, y mirá, tarán, epa, el impostor, Qué impresionante. está el impostor. Bueno, entonces la cuestión es que ella salió, dio el show y después lloró antes y siguió llorando después, ¿no? Y encima salió a redes a comunicar lo que le había pasado. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Y a mí me parece bien lo que hizo porque hizo lo que ella sentía. Justificado es si sale o no y deja a 100.000 personas sin tickets, sin conciertos, Claro. sin nada. La verdad que cada uno va a tener una opinión en eso. Pero para mí ella pudo controlar sus emociones y decir, sé que las tengo que vivir, pero no las voy a vivir en este momento. Voy a hacer lo que es mi responsabilidad y después acato con llorar, patalear, encerrarme y comer 2 kilos de helado. Yo sé que esa parte a vos te encanta porque vos sos muy de eso, o sea, amiga que me ha aconsejado manejar tus emociones, o sea, sabés gestionar tus emociones, es esta persona que está acá al lado, y es muy pro de en el momento en que tenga que ser, o sea, sí, vas a llorar, vas a estar mal, todo, pero ahora fuerte. Sí. O sea, en este momento fuerte. Entonces te escucho hablando de eso, de gestionar emociones. Y sé que lo haces a la perfección. 2, sé que lo predicas. Y 3, sé que me ayudaste mucho a poder hacerlo. Porque, como ya les conté, soy escorpiana, o sea, es tipo blanco o negro, a todo o nada. Entonces, o sea, más de una vez quise matar gente. Sí, igual yo tengo que decir, porque yo creo que muchas veces utilizamos las palabras erróneas o no las explicamos demasiado, entonces cuando se las comentamos a alguien, porque decirle a alguien, tienes que ser fuerte, ¿qué conlleva ser fuerte? Sí, claro. Entonces, muchas veces es como, ay, no sé. Aparte puede venir el ataque y decir, ¿y vos qué? ¿A vos por qué no te pasó? Que Claro. pasa mucho cuando no se sienten, o sea, se siente juzgado el otro cuando le decís tenés que ser fuerte y Sí. te dicen, no, vos porque no te pasó, entonces voy a Claro. hablar con otro. Es la excusa más fácil, ¿no? Pero para mí, más que ser fuerte, quizás es tener un poquitito de responsabilidad emocional. Y no solo por ti, sino por la gente que está a tu alrededor también. Pero con el mismo hilo que hablábamos al principio de priorizarnos y protegernos, tener responsabilidad emocional y controlar nuestras emociones en momentos donde sabemos que podemos tirar para cualquier lado y que estamos fuera de control, que para mí es el momento en el que menos hay que actuar, es una manera de protegerte. Porque no sabes si la situación que estás a punto de desencadenar te va a afectar más negativamente todavía. Entonces, un poquito de protección hacia ti mismo, el esperar a atenuar todas esas emociones que no sabes para dónde van a tirar para luego actuar cuando tengas la cabeza, la mente y las emociones un poquito más en eje. Miles de veces, o sea, pensé como que había que hacer las cosas en el momento en que te nacen. Cuando me diste la explicación lógica, científica y más asertiva de eso de no lo hagas en ese momento en que estás completamente enojado o completamente frustrado o completamente triste, porque no sabes cómo te vas a sentir en unas horas o no sabes, o sea, mañana cómo va a estar la situación. Me costó muchísimo incorporarlo, o sea, y lo sabés, o sea, muchos meses de poder incorporarlo,
Pero lo que digo es, una vez que vos podés salir del lugar de víctima, o sea, por un ratito, o sea, y mirar la situación desde afuera, o sea, siento que es ahí donde decís, bueno, valió la pena esto. Totalmente. O sea, valió la pena lo que no entendía y hacerlo igual, o comerme la almohada, o sea, Claro. no sé, agarrar la almohada, hacer catarsis o algo, y no que el mundo se entere de que estoy haciendo catarsis. Sí, y también hay dos cosas en eso. Una, por un lado, que tendemos a justificar cuando estamos en plan en ese momento de Sí, vale todo, claro, con Claro, ira, con enojo, vale todo. Y lo justificamos desde el lado de, bueno, es que yo soy una persona que soluciona las cosas en el momento. Ay, qué lindo suena, ¿no? Si la solución es ir a quemar un las auto. cosas en el momento. ¿Estás yendo a solucionar o estás yendo a confrontar? ¿Ves? Es que hay que pensar un poquito. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en ese momento en el cual estamos a punto de estallar, normalmente no tenemos toda la imagen de lo que pasó, tenemos un poquitito. Entonces, estamos actuando con algo que es un disparador para nosotros, Sí. pero que es esto de toda la situación. Es la punta del iceberg. Claro, vemos que es así, pero no sabemos lo que hay debajo, y por eso también es mejor no actuar, porque estamos reaccionando ante un porcentaje chiquitito de lo que realmente pasó. Claro, lo pienso de esa manera y decimos, tipo, ¿cuántas veces habremos pudrido todo por un enojo que de algo que te pareció o que creíste que era así, y después, bueno, decís, cuando bajás decís, che, pero capaz que no era tan Claro. importante. O cuando empiezas a hablar con la persona en cuestión, digamos, y te explica y ves el iceberg entero en toda Claro. su magnitud, dices, bueno, pero yo pensaba o escuché o vi o asumí. Entonces, por eso, si sabemos que, porque encima nos pasan siempre las mismas cosas y nosotros queremos ir a seguir chocándonos contra la o sea, misma los problemas pared. son siempre los mismos. Siempre son estamos los de acuerdo. mismos. La realidad es esa. Entonces, si ya sabemos que cuando reaccionamos ante la emocionalidad fuerte de falta de control, que no tenemos toda la información y que quizás no es el momento indicado, y que cuando esperamos o que después del momento de explosión siempre las cosas se ven desde otro punto de vista, qué mejor que entender que lo que tengo que hacer es esperar un poco para después encarar la situación. Y no hacerlo cuando tenemos el calor y los oídos ardiendo, que no sale el humo. Pero creo que la clave está en lo que dijiste al principio de esta conversación, que fue que lo haces, o sea, no por el otro o no por el afuera, sino para preservarte vos mismo. Totalmente. O sea, y tomar una decisión correcta y no después arrepentirte o ser impulsivo. Esta responsabilidad, porque es una responsabilidad, ¿no? El uno poder controlarse a uno. Eres responsable tú de tu bienestar, tú de tus emociones y tú de lo que estás generando en tu alrededor. El y en autocontrol, Cher, ¿no crees que como que fomenta la frialdad? Para mí no, para mí es conocerte, saber con coherencia, ¿no? Porque lo que nos diferencia en teoría de los humanos es que podemos pensar. De los animales, sí. Hay de los animales, claro. Entonces, Sí, de los humanos también, ¿eh? Humano con algunos humano, humanos. algunos piensan más, otros piensan menos. Entonces, con suerte, si nos diferenciamos del animal es porque pensamos, ¿no? El animal actúa sin pensar. Y nosotros podemos pensar para después actuar. Entonces, si estamos haciendo lo mismo es que no estamos utilizando Claro. mucho de los recursos que tenemos. Entonces, no sé si es algo frío, me parece que es algo estratégico en lo cual puedes esperar, entender, para después actuar. Bien. Vamos a otra sección que es, no lo digo yo, lo dice la ciencia, A porque ver. la verdad que a quién le importa si yo invento algo. Y la ciencia nos dice que agradecer, y agradecer 3 veces al día, por lo que estás agradecido de lo que tenés, ¿no? A diario y demás, puede aumentar tu bienestar en tan solo 2 semanas. O sea, si vos haces una práctica de agradecimiento durante 2 semanas sostenida, o sea, podés hasta sentirte, o sea, como más feliz, ¿sí? Incrementa tu felicidad. Y en ese agradecer que vos habías dicho hace un rato, que había que agradecer por lo que uno tenía, creo que por ahí nos olvidamos un poco de esto bueno, o decir, che, mira, la verdad, o sea, tengo salud, tengo laburo, tengo mi familia bien, o sea, mis seres queridos están bien, y la verdad que problemas son otros, o sea, no que nada, me hicieron una multa en el auto.
Totalmente. Sí, sí, sí. Y, o sea, agradecer para mí es, yo creo que lo más importante que en lo que uno se tiene que enfocar todos los días y que de ahí luego un montón de otros pensamientos van a entrar un poco en eje. Porque por norma general somos dramáticos y exageramos todo. Y cuando pasan un montón de cosas buenas, pasan por ser apercibido. Es verdad. Y cuando pasa algo como que estamos en la negativo, vorágine de claro. vamos con el tren de lo bueno, como decís también, cuando viene una mala, vienen todas malas. O cuando pasa algo puntualmente que puede ser incómodo, como por ejemplo que estés yendo a trabajar y que la goma se te pinche, ¿es el fin del mundo? ¿Es realmente un problema? La verdad que no. Lo único que vas a hacer es que te vas a desviar, vas a llegar un poco tarde al trabajo y vas a tener que pagar 9.000 pesos para que te inflen o te arreglen la llanta. Pero ¿sabes qué? Me parece que esas cosas te afectan más, depende del humor que tengas ese día. Porque si vos venís con buen humor, o sea, decidiste levantarte con buen humor, pese a todos los quilombos que tenés, tipo, si pinchás la rueda antes de llegar acá al programa, decís, bueno, después llamo, veo cómo, tengo auxilio, veo cómo lo resuelvo. Ahora, si te levantaste de malas y decís, no, y encima me pasa esto también, o sea, y además tengo que pagar la luz, y además tengo que hacer esto, y encima no me contesta fulano. Pero volvemos al foco, eso es porque estás pensando en todo lo negativo que te está pasando. Claro. Por eso te pesa ese momento de que la goma le pasa eso. Sí, pero por eso digo también como que si uno está consciente y uno dice, che, hoy voy a encarar el día con buen humor, o sea, voy a encarar con buena onda y pase lo que pase, voy a mantener mi buena onda, vas a ver que te pasan cosas diferentes. O sea, cosas re distintas te van a pasar y que todo lo vas a ir viendo como, che, esto también lo puedo resolver y esto también, y problemas son otros y la verdad que, o sea, mañana veo. Y es verdad que te dormís, o sea, unas 8 horas de buen sueño y al otro día la vida es diferente. Totalmente. Tiene otro color que el mal Totalmente. día. Víctor Coopers tiene una frase que me parece maravillosa que dice, lo importante es saber que lo importante es lo más importante. Ah, vale. Ok, lo importante es saber que lo importante es lo más importante. Claro. Ok. Y fíjate, o sea, qué peso y qué sentido tiene cuando uno se preocupa por boludeces. Todos tenemos nuestras batallas que resolver y todos estamos peleando nuestras propias batallas. No quiere decir que la tuya sea mejor que la mía ni viceversa. Claro. Pero lo que digo es, siempre hagamos foco en lo importante. O sea, o en lo que realmente no tiene solución y no en las cosas que no tienen solución, porque problemas importantes son otros. Totalmente. No, totalmente, estoy súper de acuerdo y para mí eso que dices de el problema tiene solución o no tiene solución, porque la realidad es que preocuparse por cosas que no se pueden solucionar o que no tienes control tú sobre ellas, ¿para qué sirve? Es completamente en vano. Es que uno siempre quiere cambiar al otro, porque si quisiera cambiar como uno mismo, o sea, sería muy fácil. O sea, sería un trabajo, siempre decís, no, él tiene que cambiar, ella tiene que cambiar. Claro, la culpa siempre para afuera. Así eso es lo más fácil. Porque, bueno, lo primero que tendemos a hacer es eso. Cuesta la responsabilidad, cuesta. De hecho, yo con una de las chicas que tengo en mentoría, siempre ella se frustra un poco por el hecho de que recae en su práctica de autocontrol y demás, y recae en emociones, en como dejarse llevar por las emociones, ¿no? Y lleva en el programa solamente 5 meses. Okay. Entonces, a mí me hace muchísima gracia porque, claro, el cambio de uno mirar para adentro es un cambio de toda la vida. Es completamente continuo. Claro, y cuando arrancaste no es que mañana te recibís de soy autocontrolada. Claro, no hay una fecha límite para esto. La pucha. Porque la vida sigue pasando, la gente sigue a tu alrededor. Y si no, volvés en otra vida a aprender. Si no aprendiste en esta, volvés en la próxima a aprender, ¿eh? Así que, y yo le digo, por ejemplo, porque ella tiende a compararse, ¿no?, conmigo y me dice, pero ¿cómo hago para que no me pase esto y yo estar como tú, así, en eje? Y le digo, bueno, es que yo llevo trabajando en esto no sé cuántos años ya activamente, casi te diría que 15, y por otro lado he tenido que ir amoldándome a mi contexto, a un país nuevo, a mudarme, a y no dejas de trabajar nunca, es como
como lo que decís, Claro. o sea, es una decisión, no es un trabajo, es una decisión de todos los días levantarte y decir, che, mirá, o sea, quiero autogestionar mis emociones. O sea, Totalmente. no quiero ser una loca visceral por cada cosa que me pasa a reaccionar. Y por otro lado te digo que sí que es verdad, porque para alentar un poco a la gente, Sí. hay que también decir que yo, por ejemplo, tardé alrededor de unos 4 años Sí. en que esta emocionalidad continua fuese algo en lo que no tenía que pensar activamente. Okay, Como que ya me salía más natural, porque la realidad es que al principio uno tiene que hacer algo en es lo una cual práctica, se un siente hábito, cómodo, claro, y es es generar general. ese hábito y es sobrepensar las cosas y parece un poco forzado, pero porque estás yendo contra tu reacción natural en Contra ese vos momento. mismo, claro, contra tu forma de hacer las cosas ya preestablecida, pero eso se puede cambiar. Y ¿sabes qué? Quiero compartir con ustedes los beneficios de meditar con Mario Alonso Puig, que cuando lo entrevisté él me decía lo importante que puede ser dedicarnos, o sea, unos minutos a ir para adentro nuestro. Lo vemos y lo analizamos. No era este, sino eran los beneficios de... ¿Qué ha pasado? Bueno, lo ¿verdad? cambiamos. Entras en una habitación. Nos bajamos y de el video y repente, ponemos el que ¿Qué venías a era, hacer? porque esto No no es lo van a casualidad. entender si no lo Es no- charlamos antes. Mario lo que dice es la importancia de meditar y de dedicarnos esos minutos, ¿no? Él lo habla como médico, él es médico cirujano, o sea, y ahora ejerce como conferenciante y es autor de libros y habla también mucho de ciencia, ¿no? De esto de hacer hincapié en lo que aprendimos y desaprender y reprogramarnos constantemente para, obviamente, ser la mejor versión y ser la persona que queremos ser. Lo que habíamos puesto es otro de los temas que tenemos, que es lo de cruzar el umbral, que también es un temazo, que lo vamos a desarrollar enseguida. Si lo tienen, chicos, a lo de Mario, y si no, ponemos lo del umbral, no hay problema. Él, bueno, habla de la meditación como un eje central, ¿entendés? Para nosotros conocernos sobre todo, ¿entendés? Pero no que es una práctica que la vamos a hacer 2 días y nos va a funcionar. Todo en la vida es consistencia. Eso, de ahí también lo que veníamos hablando, ¿no? No pasan las cosas del día de la mañana, hay que ser consecutivo y trabajar un poquito todos los días. Igual generar el hábito cuesta un montón. Como ir al gimnasio. Es lo mismo. ¿Cuesta mucho? Claro, bueno, generar el hábito cuesta un montón y solo depende de cada uno. Lo vemos. Bueno, esperamos un segundo. Y lo vemos. Total, estamos zen y nos dice que meditemos, no nos vamos a enojar por esto. Le vamos a hacer caso. ¿Qué estrategia A sencilla ver. puedo yo utilizar en el día a día para mejorar mi vida? Yo llevo más de 30 años conectado con el mundo de la meditación. Claro, por ejemplo, me levanto y medito, ¿no? Claro, son a lo mejor 5 minutos o 10 minutos. Pero si tú eso lo haces sabiendo lo que está en juego, cómo está reorganizando tu organismo, tu sistema nervioso vegetativo, y empiezas a notar los efectos, no lo dejas. Entonces, pero si esas meditaciones que hay en el libro, que son sencillas, las hiciera todo lo complejas que se pueden hacer, que es mucho, muy poca gente las practicaría. Yo siempre he procurado seguir el principio de Pareto, es decir, da el 20% que produzca el 80% de los beneficios. O sea, enséñale a las personas esa cosa que pueden aplicar en su vida, porque va a ocupar el 20%, pero que les va a dar el 80%. Entonces, inspiración y estrategia. Inspiración y estrategia. ¿Qué viste que siempre nos ponemos como metas enormes? De decir, bueno, si yo, no sé, he escuchado chicos jóvenes, muy jovencitos, que dicen, no, bueno, yo quiero ser millonario. Ok, ¿por qué empezamos, no? O sea, Claro. formas para ser millonario es o robás plata o la haces trabajando o, no sé, debe haber una más. Entonces, voy a decir, bueno, ok, empecemos por algo. O sea, empecemos pasito a pasito. Entonces, Totalmente. pongamos metas cortas. Y él habla del 20% de esfuerzo, o sea, de dar un 20%. Decir, che, bueno, yo no... O sea, mi meta es llegar a ser irme al Himalaya y meditar, o sea, 3 días seguidos. Ok, empezá por 5 minutos todos los días
y que esa sea tu meta y tu beneficio. Claro, no ir del piso 0 al piso 1000, sino que ir cada escalón. Avísenle a hasta llegar Scorpio al 1000. eso, chicos. Claro. O sea, no sabe ir escalonadamente, Scorpio, es a todo o nada. Es así, porque cuando, como dices, cuando tenemos objetivos que son tan macro y no tenemos el camino a cómo llegar, ahí es donde viene la frustración que sentimos casi todos, ¿no? Porque sabemos que tenemos que tener una familia, tener un buen trabajo, tenemos tantos objetivos, pero quizás emocionalmente no nos capacitan para en el camino llegar a esos objetivos. Aparte, decís tener una familia, tener una casa, plantar un árbol, escribir un libro, todo un montón de reglas, de normas, de creencias preestablecidas que te dicen que antes de los, no sé, de los 40 años ya tenés que estar recibido, realizado y todo, porque si no se te pasó el tiempo. Uh-huh. Todo eso que nos metieron en la cabeza de siempre a nuestros padres y a nuestros abuelos y viene de generación en generación. Y vos decís, claro, lo querés sacar de un día para el otro. No vamos a poder. O sea, es un laburo arduo y constante. Y si no, caes en la media de decir, bueno, lo voy haciendo porque hay que hacerlo. No, y no solamente eso, que estamos también un poco preestablecidos para hacer todo al mismo tiempo. Tienes que tener la carrera profesional y la pareja y la familia y quizás lo que estamos viendo más en la edad moderna es que hay gente que prioriza ciertas cosas y luego cuando tiene eso asentado entra en como la segunda fase o en otra área de estas que quiere conseguir. Entonces se va tomando todo como un poco más en fase. Sí, y está también el dedo acusador, ¿no? El que mira desde afuera o la tía misma que te invitó a comer, que te viste el domingo y te dice, ¿y cuándo vas a tener novio? O sea, claro. ¿Y cuándo te vas a recibir? Y esos o temas que no novio es nada. Y te dice, ¿y cuándo se van a ir a vivir juntos? O llevas 7 años con una persona, ¿y cuándo se casan? ¿Y cuándo van a tener hijos si ya estás casado? Entonces siempre es, como te digo, buscar el faltante, lo siguiente, ¿por qué no dan el próximo paso? Algo debe ir mal, cuando en realidad no es así. Igual yo creo que esa gente que se te cruza, ¿no? Como la tía esa que vos decís, no me la quiero ni cruzar para que no me pregunte, son los miedos propios. Totalmente. O sea, la sombra de uno reflejada en la tía, y que vos decís, che, yo también me lo pregunto, ¿entendés? Y si en el fondo yo también digo, che, ¿y por qué no tengo novio? O che, ¿y por qué no sé, no me recibo? Todo o lo ¿por que qué molesta, no tenemos hijos? todo, absolutamente, todo lo que molesta es porque tú tienes una inseguridad en ello. Porque piensa, no sé, si alguien viene y te dice, por ejemplo, tú te levantas y te miras en el espejo y dices, yo tengo unos ojazos. La verdad que me lo han dicho tanto y yo ya lo sé que tengo unos ojazos azules, divinos, de la muerte, grises, verdes, depende del clima. Y si pasa una persona por la calle y te dice, ¿qué ojos más feos que tienes? Lo vas a mirar y vas a decir, bueno, no te va a importar, no te va a mover problema, absolutamente un pelo. Ahora, si toca alguna tecla que tú estés cuestionando dentro de ti, ahí es donde la defensividad y la frustración y las reacciones un poco alocadas salen a flor de piel. Mucho en una época, ahora se dice que no se habla del cuerpo ajeno. A mí como que no es un tema que me conmueva, pero sí me ha conmovido en otra época, o sea, de adolescente, me jodía muchísimo que, por ejemplo, amigos de mi hermano me decían gorda. Y para mí era un re tema el peso, ¿entendés? En esa época, porque era adolescente y porque quería ser Britney Spears, más o menos se usaba eso. Entonces necesitabas como, nacer con la panza chata y el tiro bajo. Y en esa época estábamos tipo disfrutando de la vida con mis amigas, mis amigos de colegio, y la verdad que no íbamos al gimnasio y comíamos bizcochos de grasa a la salida del boliche. Claro. Entonces el cuerpo era, o sea, sí, como que me hubiera encantado ser flaca, pero no hacía nada por ello. Entonces en esa época me jodía muchísimo el gorda. Hoy en día, o sea, que soy más consciente, que maduré, que crecí, que me ocupé de hacer ejercicio, de cuidarme, de conocerme, o sea, de saber qué me afectaba y qué no, o sea, para comer de más y demás. O sea, hoy me causa hasta risa y hasta empatizo con lo que me digan. Sí. Pero es real que cuando uno en la vida no tiene resuelto algo, va a aparecer el que te va a decir,
gorda, flaca. Bueno, de hecho, esto se ve mucho en la comedia, para alivianar el Sí. tema. Cuando vas a un stand-up, ¿no? Sí, Que tienes a la claro. persona ahí que está haciendo 25.000 bromas, y todos sabemos que son bromas en general. Que es el sticker, es broma, pero no es mentira. Es broma. Entonces, en el público vas a tener gente de cualquier tipo de calibre, ¿no? Vas a tener gente físicamente delgada, ¿no? Gente que se le murió un familiar, gente que no, gente que tiene un padre abusivo, gente que no, ¿no? Vas a tener una audiencia bastante variada. Entonces, si el artista, en este caso comediante, hace una broma sobre un padre abusivo y hay 2 personas dentro de las 100 que están en el teatro viendo al comediante, esas 2 personas se van a ofender. Claro. Con esa broma. ¿Por qué? Porque les toca, porque es algo que ellos vivieron y no les va a hacer gracia. Los otros 98 se van a morir de la risa Claro. con la broma. Entonces, Va a ser un chiste, ahí sí. es donde yo diría, solo porque te ha pasado a ti, no lo hagas sobre ti. No lo tomes personal. Exacto. Bien, coincido con eso y, ¿sabes? Pienso también mucho en cuando las cosas que te causan gracia y las que no, Ujú. en que decías, o sea, no es el mismo humor que tenemos todos, o sea, a vos te puede causar gracia determinadas cosas que yo digo, no puede ser esta estupidez, y todo depende de la percepción que uno tenga de dicha situación. Ujú. La vivencia cambia todo. Y el foco también que pones, o sea, ¿dónde pones el foco? Yo creo que eso también hace repensar las cosas de manera diferente. Yo estoy estudiando bioneuroemoción, que es un método de que lo hizo Enrique Corbera, y bueno, estoy como en su diplomado y eso, y él habla mucho de el maestro es quien tenés enfrente, o sea, que tu pareja es tu maestro y todo lo que te molesta de esa persona con la que convivís es todo lo que vos tenés dentro tuyo, o sea, lo bueno y lo malo, o sea, lo que te gusta de esa persona y lo que no te gusta. Y él dice que dos personas no se enamoran, son 2 traumas que se atraen, dice en primera medida, y que después el amor tiene la teoría tuya que se construye. Y justo hoy te mandaba un chiste también por redes en que decía, bueno, toda esa conexión impresionante que sentís y todo, bueno, al principio te vas dando cuenta, dale, que era tipo tu propio trauma. No existe. Del otro lado, claro, que no existe nada de eso y que es un ser humano normal como cualquier otro. Totalmente. Está bien dejarse llevar, disfrutar, no decimos que no, que uno tiene que estar completamente en control todo el tiempo y privarse de vivir y de experimentar. Esa no es la cuestión. Pero sí ir siempre con paso firme sabiendo qué es lo que estás viviendo y teniendo un poquito de conciencia de lo que estás viviendo, ¿no? Porque en ese momento de enamoramiento ya sabemos que pueden pasar muchas cosas. Vos sabés que se nos está terminando el programa. ¿Ya terminamos? Tenemos como 3 minutos nada más. A mí me parece, estas charlas para mí son muy nutritivas y muy interesantes, pero también porque es como que yo siempre busco mi mejor versión, ¿entendés? Como que no quiero quedarme en una persona que no evoluciona. O sea, para mí el que hace siempre lo mismo y actúa siempre de la misma manera y se queja de las cosas, o sea, no es por ahí por donde yo quiero ir. Muy bien. Veo que me quejo últimamente un montón de las cosas y que me lo hacen ver y a mí, tipo, yo odiada, porque me creo una persona positiva, pero también cuando asumís que lo que te molesta, que te está diciendo el otro, o sea, es algo y lo tomas a favor como para revertirlo y para crecer, yo creo que ese es el punto en el que evolucionaste un pasito más en tu trayectoria o en tu vida. Totalmente. Yo siempre digo que en el día en el que yo me amigué con el feedback, me cambió la vida. Totalmente. Desde que te dejó de chupar un huevo todo lo que decía. No, me amigué Claro. con la crítica ajena. O sea, la pude recibir con otros ojos y cuando la empecé a recibir y me puse como objetivo escuchar, no contestar ni reaccionar, digerir y hablar después, tanto laboral como personal, como familiar, me cambió la vida. El poder escuchar, quedarte con lo que te está diciendo alguien, pensarlo bien, digerirlo y después hablar, eliminas completamente la defensividad que te genera cuando te dicen algo y es mágico. Estar a la defensiva es un temón. Lo voy a apuntar para el miércoles Sí. que viene porque Ese y la culpa.
Tenemos que hablar de Sí. ambos, porque son temas que podemos estar hablando horas y horas. Sí, nos quedaron un montón de temas, por supuesto que, o sea, desde cruzar el umbral, que fue el video que habíamos visto, cómo atreverse a cruzar el umbral y un montón de cosas que queremos compartir con ustedes que están buenísimas también, pero que son herramientas maestras, como le llamamos nosotros, para ir un pasito más, ¿no? En tu bienestar, en tu calma, en tu autoconocimiento, porque cuando estás bien con vos mismo, como dijimos al principio, tipo todo fluye y todo va bien. Ahora, cuando flaqueaste en el amor propio, se viene Claro. todo el mundo abajo. Totalmente. Bueno, los esperamos el miércoles que viene. Nosotros, como siempre, desde acá les agradecemos por estar del otro lado. Gracias a Bocha, gracias también a Gastón, a Charlie, a todos por dejarnos hacer este programa que queremos hacer, por darnos el espacio. A vos también, Steve, a todos los chicos ahí atrás que nos hacen el aguante. Y por supuesto a todos ustedes por estar del otro lado y aceptar nuestra propuesta y acompañarnos en este nuevo segmento. Como siempre les decimos, sean felices, pásenla lindo y los esperamos el miércoles que viene acá en Mentes Maestras. Nos vemos. Chau, chau.